Tántrico. Mira, mira, mira. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Menudo abrazo me buscaba, ¿eh? Es el abrazo catalán, querido. El abrazo estrujada. Bueno, qué contento estoy de estar aquí ante tanta bella gente y en un lugar tan precioso. Gracias por la oportunidad que me brindáis de poder estar aquí. Nunca tengo un guión, hay un camino, hay un path. En las conferencias, evidentemente, sabes lo que quieres compartir, pero es el corazón el que habla. Y te escuchaba y pensaba que es verdad, que la buena suerte, esencialmente, cuando el libro lo escribimos con Fernando, hace muchos años, y esto no estaba previsto comenzar así, pero me has pasado un balón que hay que chutar. Si se tuviera que resumir, la buena suerte consiste en crear circunstancias, en generar posibilidades, en sembrar algo distinto. Schopenhauer decía que el azar reparte las cartas, pero que nosotros las jugamos. Y es verdad, la vida de alguna manera es una dialéctica continua entre el azar, es decir, aquello que nosotros no podemos controlar, donde nos ha tocado sentarnos, y la responsabilidad, es decir, las decisiones que tomamos conscientemente para construir algo que tenga sentido. Porque muchas veces la vida no tiene sentido, especialmente en la dificultad, en el dolor, en la adversidad. La vida no tiene sentido, objetivamente no tiene sentido. Por tanto, el sentido es una construcción subjetiva que los humanos construimos para tirar adelante. Viktor Frankl, del cual hablaré bastante hoy, era un médico vienés, neurólogo, psicólogo, psiquiatra, y fue un superviviente del campo de exterminio de Auschwitz. Y Frankl se dio cuenta de que Nietzsche tenía razón, de quien tiene un porqué vivir encontrará un cómo. Luego profundizaremos en eso, ¿no? Pero ¿por qué creamos circunstancias? Y vuelvo a lo que decías tú, Luis, ¿no? Una cosa es el azar, la suerte, que puede ser buena o mala. No sé si sabéis que la inmensa mayoría de las personas a las que les toca un gran premio en la lotería lo pierden todo entre 2 y 5 años después, incluido el propio patrimonio, y se le rompe la red de afectos. Entonces diréis, ¿me estás diciendo, Alex, que me toque la lotería es malo? No. Pero hay un filósofo americano que hay que leer, Ralph Waldo Emerson, un trascendentalista del siglo XIX, que escribió: antes de adquirir un gran poder debes adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Así va la política hoy en día. Si no tienes sabiduría para gestionar el poder que te ha sido dado, sea una enorme masa de dinero, sea una red de talento extraordinaria, no lo podrás reconocer. No verás el valor. John Nash decía: yo no creo en la suerte, creo en la asignación de valor a las cosas. Lo que para uno es algo extraordinario, para otro puede ser algo despreciable. Lo que ayer paseaba yo con mi mujer y en una pared encalada había una pequeña grieta, y de esa grieta salían unas flores intensamente verdes y violetas. Y nos detuvimos ahí, y mi mujer, a la que le encanta la fotografía en macro de flores, hizo unas fotos. Los dos vimos ese momento, esa flor, reconocimos su belleza, nos detuvimos, la apreciamos. Probablemente otra persona, y no lo juzgo, pasa por ahí y no ve nada. Por lo tanto, en realidad nuestra vida es nuestra mirada. Y sobre todo, nosotros tenemos la capacidad de modificar esa mirada y de actuar en consecuencia. ¿Cómo podemos crear circunstancias? Creyendo. Virgilio, el poeta latino, decía: pueden porque creen que pueden. ¿Podemos lograr todo lo que deseamos? No, ni mucho menos. Gracias a Dios, o afortunadamente, porque si no acabaríamos todos con un delirio narcisista. No podemos lograr todo lo que deseamos, pero sí podemos lograr muchas veces más de lo que imaginamos. Y todo el inicio de cualquier viaje de transformación pasa por el creer. Un sinónimo de creer es confiar. Si yo le digo a alguien, yo creo en ti, le puedo decir de otra manera, yo confío en ti. Y la confianza es un valor singular, porque todos los valores, actitudes humanos admiten un grado de evolución o de involución. Yo le puedo decir a un amigo: constato que en relación a hace un año eres más paciente. O él me puede decir a mí: te veo más feliz. Yo le puedo decir a mi hijo: Paul, eres más perseverante.
O puedo encontrarme un amigo y decirle, te veo más triste. Incluso si me pidieran, traduce esa percepción en una escala del 1 al 10. ¿Cómo estaba esa persona hace un año? ¿Cómo está ahora? Antes un 9, ahora un 7. Y al revés. Pero en la confianza hay algo muy curioso, porque si yo le pregunto a un amigo, ¿confías en mí? Y me dice un poco, es que en realidad no confía. En todo el inicio de cualquier viaje tiene que haber una confianza determinada. Si no, es muy difícil avanzar. El otro día mi hija me decía, papá, quiero aprender a tocar la guitarra. Perfecto, mi amor, pero una guitarra mínimamente buena son unos 200 euros. Es dinero. En una escala del 1 al 10, ¿qué ganas tienes? Un 7, déjalo. Porque el 7 se traduce en 2 meses de práctica. El 8 son 4 meses. Con el 9 llegas a un año y con el 10 me aseguras que vas a ponerle empeño. Por lo tanto, o puntúas 9 o 10 o déjalo. Es un pasatiempo, una moda. Luego supe que una amiga suya estaba tocando la guitarra y ella por capricho. Que es lícito, que es legítimo, pero es decir, o vamos o no vamos. Si no creemos, no podemos crear. Y si no creamos, es imposible la realización, el logro, la encarnación del anhelo. No estoy diciendo que tengamos que tener objetivos para toda la vida. A veces es lícito y necesario detenerse, pararse, sobre todo en un momento difícil, en una crisis, en una adversidad. Hacer el movimiento. Fijaros que los taoístas ya se dieron cuenta que la vida solo puede haber evolución cuando hay una dialéctica, sístole, diástole, inspiración, expiración, día, noche, invierno, verano. Toda evolución implica un proceso de construcción y un proceso de desconstrucción, un aprender para luego desaprender, una tesis con una antítesis, con una síntesis, yin, yang, tao. Todo proceso evolutivo pasa por integrar el crecimiento a partir muchas veces del dolor y del sufrimiento, por intentar encontrar un sentido a la vida a través de la travesía del desierto y transformar ese sufrimiento en amor y creatividad hacia los demás. Entonces es cuando integramos, crecemos y aprendemos. Vamos a hacer un viaje a partir de una serie de reflexiones que tienen que ver con el creer, con el crear y con el lograr. Vamos a trenzar 2 tipos de contenidos. Teorías de la psicología social, de psicología positiva, de pensamiento clásico y contemporáneo, hibridados con algunos ejemplos que ayuden a dar contenido visual a lo que vamos a compartir. Y quisiera comenzar con una reflexión sobre la mirada. Porque vamos a mirar mucho de la mirada apreciativa. Dice un aforismo tibetano, ten cuidado como mires el mundo, porque el mundo será como lo mires. Y ese aforismo tan breve aloja una gran verdad. Yo hace muchos años vivo a 50 kilómetros de Barcelona, en el Parque Natural del Montseny, que es una zona maravillosa, es reserva de la biosfera. Es casi tan bonito como este entorno. Es un entorno realmente espectacular. Y hay una zona muy desconocida en general en la que hay secuoyas que alguien plantó hace más de 200 años. Esos secuoyas tienen una estructura y un cuerpo impresionante. Y es un lugar a mí al que personalmente me gusta mucho perderme, sentarme ahí y a meditar, o a escribir, o a pasear. Tenía la costumbre, ahora ya no tanto, porque mis hijos ya, la mayoría tiene 17 años y ya está haciendo su vida, pero cuando eran pequeños íbamos a pasear a menudo por esa zona. Y recuerdo que en cierta ocasión, Laia, cuando tenía 5 años, y nos adentramos en ese bosque, se detuvo, y mi hija ya de pequeña ha sido una niña muy creativa. Yo creo que no hemos estropeado esa creatividad. Le encanta hacer joyas con elementos naturales y con reciclados, es decir, lo que la gente tira. Las cápsulas de Nespresso que se pusieron de moda en su momento, ya mucho antes ya las utilizaba para hacer pendientes y collares, ¿no? Y Laia tenía la costumbre de recolectar. Podía recolectar musgo seco, no arrancaba nada vivo, pero madera, piedras, y hacía auténticas maravillas con hilos muy sencillos. Pero también, como todo niño, yo creo que lo que pasa es que muchos lo hemos olvidado, tenía una mirada distinta. Y en cierta ocasión, en ese bosque, se puso con su cabecita entre las piernas a mirar. Yo y mi mujer la estuvimos esperando un rato, todavía no habían nacido los otros 2 niños, y al cabo de un rato le dije, bueno, mi amor, ¿vamos o qué? Dijo, no, papá, espera, mira. Y yo me acerqué, y yo no tengo su flexibilidad, y en lugar de doblarme, me tumbé, giré la cabeza hacia atrás para tener un campo visual similar. Y yo buscaba, os confieso que buscaba. Mi mente, mi hemisferio izquierdo, lógico, racional, buscaba. Buscaba un pajarillo, buscaba una mariposa, buscaba algo,
un poco de luz, y no veía nada. Y ya cuando llevaba pues, 1 minuto y pico, supongo, cansado de estar en esa posición, le digo, mi amor, no veo nada, vámonos ya. Me dice, ¿pero no lo ves? Y yo le digo, ¿qué? Y dice, papá, que del cielo cuelgan árboles y el suelo es azul infinito y con nubes. Y os doy mi palabra que si no sé si fue porque yo tenía la sangre en el cerebro, que mi hija me provocó un momento de epifanía, es decir, un momento de revelación. Yo salí del cuerpo y tuve la experiencia de una expansión de conciencia clarísima, porque yo creo que fue un ejercicio muy zen. Realmente mi hija gratuitamente me rompió la mente conceptual. Nada, un instante. Pero en ese instante, ¡ah! Cuando regresé me emocioné profundamente. Porque la belleza de aquello que estaba viendo era extraordinaria. Y cuento, no siempre, pero cuento a menudo esta anécdota, porque cuando me incorporé, estuve bastante rato en silencio, porque me dejó afectado la experiencia. Y me acuerdo que luego le comenté a mi mujer, le dije, lo cristalizamos todo. Nos cristalizamos a nosotros mismos, nos montamos una creencia sobre nosotros que no cuestionamos. ¿Cuándo la cuestionamos? Cuando la vida nos pega una bofetada que nos hace dar 3 vueltas de campana. Cuando alguien a quien amas te dice, pues yo no te amo. O cuando ese dinero que pusiste con tanta ilusión lo pierdes. O cuando de repente se te muere un amigo en un accidente cuando no toca y como no toca. Y entonces dejamos lo esencial para después del funeral. Muchas veces, no siempre. Pero nos cristalizamos a nosotros, cristalizamos al otro, cristalizamos a la vida, cristalizamos la idea de la belleza, del arte, cristalizamos todo. Y andamos cargados de prejuicios. Prejuicios que actúan como los muros de un laberinto, ya no solo perceptivamente, sino si yo realmente creo que esa persona es un imbécil, actuaré en consecuencia y confirmaré que es un imbécil. Por eso cuando veníamos en el coche les decía, en general, quien critica se confiesa. ¿Por qué no hablamos tanto del otro como de nosotros mismos? Porque en realidad somos espejos frente a espejos. Y ese ejercicio de tomar distancia, de redefinición, no es fácil. Porque en general nuestro inconsciente actúa como una letanía que tiende a autoperpetuarse. Nuestro inconsciente se constituye sobre todo a partir de la infancia y es la suma de un conjunto de creencias que vamos acumulando por un sistema adaptativo de defensa, que luego se manifiesta, llámale ego, llámale como quieras, ¿no? Pero muy pocas veces cambiamos nuestras creencias, porque cuando lo haces, te dicen que eres un ingenuo, que eres un naif, que eres un estúpido, que eres un imbécil, que por qué lo haces. Por lo tanto, lo mejor es callar y hacer, comprender y no estorbar. Y al final, como muy bien decíais, hacer que tu mensaje sea tu acción. Fijaros que hay una paradoja en este instante, en el privilegio de la comunicación y de compartir, ya sea de cuerpo a cuerpo o de uno a varios, y es que la comprensión racional de lo que estamos diciendo no garantiza en absoluto su puesta en práctica. Comprender no implica hacer. Del mismo modo que pronunciar la palabra agua no nos moja. Si quieres nadar, tírate a la piscina. El único método de aprendizaje profundo y transformador se llama ensayo y error. No hay otro. Porque la mente es muy tramposa. Me explicaré. Todos sabemos que algún día tenemos que morir, pero casi nadie se lo cree. Y los que se lo creen viven de manera distinta. Yo me lo creí, porque a mí se me murió mi hija en brazos. No murió. Hizo varias paradas cardiorrespiratorias por un problema de corazón que tenía. Y yo no la pude reanimar. Y en ese momento, y en otros que pasaron hasta los 4 años que los médicos le dieron el alta a su rara cardiopatía, me di cuenta, y se me habían muerto por desgracia varios amigos por cáncer, infarto, si no, no estaría aquí, que en realidad saber no transforma, lo que transforma es creer. La mente, el conocimiento nos lleva a la conclusión. Y normalmente llegamos a una conclusión cuando nos cansamos de pensar. Y nos cansamos muy a menudo de pensar. Lo que nos transforma es la emoción. Ya lo dice su etimología, emoción viene de mover, del movimiento que nace del corazón, de la vocación, de la llamada del corazón, vocare. Luego, ¿qué hay que hacer? Poner la inteligencia en servicio del amor. Porque hay gente muy inteligente que sabe mucho, pero si ese saber no tiene una actitud que lo impulse, se puede quedar una intención
que no se concreta en una acción. Tampoco de nada sirve la gran actitud y la gran vocación si no hay una inteligencia práctica que la traduzca en una acción. Luego veremos que para la transformación tiene que haber una coordinación, un alineamiento y una suma de inteligencias o capacidades o habilidades, llamadle como queráis, aunque hay matices entre las palabras. Pero ¿por dónde empieza el viaje? Por la modificación de la postura existencial. Y esa modificación no es fácil, esa modificación implica un trabajo personal. Y el trabajo personal se puede hacer de muchas maneras, hay muchas herramientas: psicoterapia, coaching, arte, servicio. Algo que te saque de tu zona habitual. Llámale zona de confort, llámale como quieras. Cada uno de nosotros tiene una postura existencial. Este concepto lo acuñó Eric Berne. Eric Berne fue discípulo de Freud y fue un psicólogo muy lúcido, muy potente, que creó una herramienta extraordinariamente potente que se llama análisis transaccional. Y Eric Berne se dio cuenta de que finalmente cada uno de sus pacientes, incluso él mismo, cada uno de los seres humanos, nos constituimos a partir de sistemas de creencias que pivotan en tres ejes. El primer eje es el yo, lo que yo creo sobre mí. De alguna manera, en un ejercicio de introspección y de sociología, sería lo que surge cuando le pides a alguien completa la siguiente frase: creo que yo soy. Así en frío no vale, hay que hacerlo en un cierto estado reflexivo. El segundo universo de creencias es el otro, y que el otro es. Y el tercer universo de creencias es la vida. De modo que veréis que las combinaciones, y no las juzgo, enumero, de posibles posiciones existenciales que hay entre los humanos son infinitas. Una, por ejemplo, podría ser: yo no valgo, el otro abuso de mí, la vida es muy dura. Y eso seguramente será la persona que realmente ha vivido una situación de abuso por parte del otro. Otra será: yo hago lo que puedo, el otro hace lo que puede, la vida será lo que hagamos entre todos. Otra será: yo voy a dar lo mejor de mí porque yo creo que en realidad el otro también puede dar lo mejor de sí, entonces la vida será extraordinaria. Pero en realidad hay un principio obvio que hemos obviado, y es que lo que creemos tiende a ser lo que creamos. Y si tú no modificas tus sistemas de creencias estructuralmente, no puedes modificar la realidad. Evidentemente, modificando la realidad también cambias tus creencias, pero tienes que hacer algo, arriesgarte, para darte cuenta que a lo mejor aquello que parecía imposible es más posible de lo que parecía. Que cuando tú te considerabas un estúpido leyendo un libro de crecimiento personal, a lo mejor eso te abría puertas a la reflexión, porque lo importante no es lo que te decía el libro, sino que tú fuiste capaz de decirte: a lo mejor puedo aprender algo de aquí. Surgió la pregunta que transforma todo: ¿y por qué no? ¿Y por qué no puedo leer esto? También se puede enumerar de una manera distinta, se puede formular: ¿y si? Pero eso implica una movilización activa de superación de miedos, de autorizaciones internas, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, si tú modificas tus creencias, tiendes a modificar la dialéctica con la realidad. Dicho de otra manera, los valores crean valor. Dicho de otra manera, el alma crea la materia. Dicho de otra manera, la psicología crea la economía. ¿Qué queremos decir? Muy simple: que si tú siembras calidad en lo que no se ve, necesariamente obtienes calidad en lo que se ve. Si tú siembras calidad en tus actitudes, sentimientos, emociones, pensamientos, rigor mental, no te engañes, no te mientas, principios, valores, si hay calidad en eso, necesariamente hay calidad en la manifestación de eso. Siembra una actitud y cosecha una emoción, siembra una emoción y cosecha un pensamiento, siembra un pensamiento y cosecha una acción, cosecha acciones y forjarás hábitos, cultiva hábitos y obtendrás un carácter. Cultiva un carácter y condicionarás un destino. Pero hay que trabajar lo sutil, porque el soft es lo más hard que hay. Porque sin soft no hay ordenador, hay placas metálicas que no sirven para nada. Por lo tanto, no puede haber calidad en un sistema humano si no hay calidad en la psique, en el alma, en los contenidos que no se ven de las personas que lo integran. Y cuando esa calidad se manifiesta en una palabra mágica que se llama vínculo. Solo podemos transformar la realidad si primero nos transformamos a nosotros mismos. Deja de fijarte en el otro y para criticarlo, fíjate en ti para mejorarte. Comprende y no jodas. Y pon tu inteligencia a servir si te lo piden, porque otra cosa es que hay mucha gente que se pone a salvar a los demás para que lo pidan y acaban jodiéndoles la vida. En el fondo, es esencialmente simple. Pero yo creo que al final
La lucidez del niño del cuento de Andersen, que es capaz de decir que el rey está desnudo cuando nadie tiene cojones de decir que el rey va en pelotas, es una conquista, más en el mundo en el que vivimos. Porque hay que tener coraje para enfrentar la realidad como es y para asumir varias cosas. Una, vamos a morir. Dos, no tenemos ni idea de cuándo. Tres, la vida es una aventura o no es nada. Y a partir de aquí, que cada cual haga lo que pueda con lo que tenga. Pero sí que es posible generar una transformación desde lo sutil hasta lo que consideramos lo material. Luego, las cosas no pasan por casualidad. La suerte no es una función de parámetros desconocidos. Si yo lanzo una moneda al aire y no tengo más información, cara o cruz. Cualquiera de nosotros, por intuitivo, listo, inteligente, evidente que sea, da igual, una dimensión emocional, una dimensión intelectual, 50% de acierto si la moneda no está trucada. Pero si yo sé el peso, el diámetro, el grosor de la moneda, temperatura, humedad y presión en el ambiente, y sobre todo sé tres parámetros clave, que son velocidad de salida de la moneda, ángulo de salida, y si la moneda en el lanzamiento toca cara o cruz, yo puedo hacer un algoritmo informático por ensayo de error que una cámara capte cuando lanzo la moneda, solo tengo que decir cara o cruz en la uña, y algunas universidades de física del mundo lo han hecho y el porcentaje de acierto supera el 80%. Porque hay 9 parámetros que pueden ser explicados y que predicen si la moneda será cara o cruz. Luego, no me vengas a decir que la suerte es solo azar. La suerte es una función de parámetros desconocidos, pero es parametrizable. ¿Y cómo se llaman esos parámetros? Coraje, responsabilidad, propósito, humildad, confianza, amor, cooperación, gratitud, entrega, voluntad de servicio, diálogo. Llámale como queráis. Si no siembras calidad, ¿cómo quieres encontrar calidad? No, es que yo quiero encontrar el trébol de 4 hojas, pero lo estás sembrando. No, pero lo quiero encontrar. Pues crea las circunstancias para que nazca. Porque si no, lo encontrarás. Pero si eres gafe, le sacarás una hoja. Porque en el fondo te va a joder encontrarlo. Porque te rompe tu esquema mental. Ten cuidado como mires el mundo, porque el mundo será como lo mires. Hay una máxima que escribió Goethe, que a mí me encantan los aforismos. Estoy leyendo un libro de una persona a la que admiro y respeto profundamente, paisano vuestro. Soy un buen amigo de Iñaki. A Ángel no soy amigo, le conozco a Ángel Gabilondo. Ha escrito una compilación de aforismos propia que se llama Por si acaso. Léete ese libro. Ángel Gabilondo es una persona extraordinariamente lúcida y buena. Pues me encantan los aforismos, me gusta mucho leerlos, cultivarlos y compartirlos. Y hay un aforismo, una frase de Goethe, que la leí hace muchos años y que me tocó profundamente y que además creo que está en la esencia del mensaje que quiero compartir. Y dice lo siguiente: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Yo cuando leí esa frase pensé en mis hijos y me hice la pregunta de si les estaba tratando como yo creía que eran, como realmente eran, es decir, descondicionando mis prejuicios, o incluso si estaba convocando lo que podían llegar a ser, eso sí, no desde mis frustraciones, sino desde su propio talento natural, ¿no? Y me dio mucho que pensar. Y un día dije, joder, pero también te la puedes aplicar aquí. Es decir, ¿cómo os estáis tratando? ¿Cómo creéis que sois? ¿Cómo sois? ¿O cómo podéis llegar a ser? ¿Y cómo estáis tratando al otro? Porque al final, esta frase de Goethe, se ha estudiado muy a fondo en los últimos años, se le llama el efecto Pigmalión o la profecía de autocumplimiento, que viene a decir que las expectativas que tenemos sobre alguien tienden a cumplirse. En la medicina se conoce como el efecto placebo. Cuando tú tienes autoridad sobre alguien, o ese alguien te reconoce o te quiere o te admira, y tú le dices algo, ese algo tiene a cumplirse. Los creadores de cuentos, eso ya lo sabían hace muchos años, le llamaban el hechizo, el príncipe que se convierte en rana. Porque si tú le dices a un niño, eres una rana, el niño se convertirá en una rana. Ahora bien, si tú a ese niño le dices, eres un ser humano extraordinario, disfruta de esta vida, haz buenamente lo que puedas, ese niño... Un abrazo tántrico. Mira. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Menudo abrazo me buscaba, ¿eh? Es el abrazo catalán, querido. El abrazo estrujada. Bueno, qué contento estoy de estar aquí ante tanta bella gente y en un lugar tan precioso. Gracias por la oportunidad que me brindáis de poder estar aquí. Nunca tengo un guión, hay un camino, hay un path. En las conferencias, evidentemente, sabes lo que quieres compartir,
pero es el corazón el que habla. Y te escuchaba y pensaba que es verdad, que la buena suerte esencialmente cuando el libro lo escribimos con Fernando, hace muchos años, y esto no estaba previsto comenzar así, pero me has pasado un balón que hay que chutar. Si se tuviera que resumir, la buena suerte consiste en crear circunstancias, en generar posibilidades, en sembrar algo distinto. Schopenhauer decía que el azar reparte las cartas, pero que nosotros las jugamos. Y es verdad, la vida de alguna manera es una dialéctica continua entre el azar, es decir, aquello que nosotros no podemos controlar, donde nos ha tocado sentarnos, y la responsabilidad, es decir, las decisiones que tomamos conscientemente para construir algo que tenga sentido. Porque muchas veces la vida no tiene sentido, especialmente en la dificultad, en el dolor, en la adversidad. La vida no tiene sentido, objetivamente no tiene sentido. Por tanto, el sentido es una construcción subjetiva que los humanos construimos para tirar adelante. Viktor Frankl, del cual hablaré bastante hoy, era un médico vienés, neurólogo, psicólogo, psiquiatra, y fue un superviviente del campo de exterminio de Auschwitz. Y Frankl se dio cuenta de que Nietzsche tenía razón, de quien tiene un porqué vivir encontrará un cómo. Luego profundizaremos en eso. Pero ¿por qué creamos circunstancias? Y vuelvo a lo que decías tú, Luis, ¿no? Una cosa es el azar, la suerte, que puede ser buena o mala. No sé si sabéis que la inmensa mayoría de las personas a las que les toca un gran premio en la lotería lo pierden todo entre 2 y 5 años después, incluido el propio patrimonio, y se le rompe la red de afectos. Entonces diréis, ¿me estás diciendo, Alex, que me toque la lotería es malo? No. Pero hay un filósofo americano que hay que leer, Ralph Waldo Emerson, un trascendentalista del siglo XIX, que escribió: antes de adquirir un gran poder debes adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Así va la política hoy en día. Si no tienes sabiduría para gestionar el poder que te ha sido dado, sea una enorme masa de dinero, sea una red de talento extraordinaria, no lo podrás reconocer, no verás el valor. John Nash decía: yo no creo en la suerte, creo en la asignación de valor a las cosas. Lo que para uno es algo extraordinario, para otro puede ser algo despreciable. Lo que ayer paseaba yo con mi mujer y en una pared encalada había una pequeña grieta, y de esa grieta salían unas flores intensamente verdes y violetas. Y nos detuvimos ahí, y mi mujer, a la que le encanta la fotografía en macro de flores, hizo unas fotos. Los dos vimos ese momento, esa flor, reconocimos su belleza, nos detuvimos, la apreciamos. Probablemente otra persona, y no lo juzgo, pasa por ahí y no ve nada. Por lo tanto, en realidad nuestra vida es nuestra mirada. Y sobre todo, nosotros tenemos la capacidad de modificar esa mirada y de actuar en consecuencia. ¿Cómo podemos crear circunstancias? Creyendo. Virgilio, el poeta latino, decía: pueden porque creen que pueden. ¿Podemos lograr todo lo que deseamos? No, ni mucho menos. Gracias a Dios, o afortunadamente, porque si no acabaríamos todos con un delirio narcisista. No podemos lograr todo lo que deseamos, pero sí podemos lograr muchas veces más de lo que imaginamos. Y todo el inicio de cualquier viaje de transformación pasa por el creer. Un sinónimo de creer es confiar. Si yo le digo a alguien: yo creo en ti, le puedo decir de otra manera: yo confío en ti. Y la confianza es un valor singular, porque todos los valores, actitudes humanos admiten un grado de evolución o de involución. Yo le puedo decir a un amigo: constato que en relación a hace un año eres más paciente. O él me puede decir a mí: te veo más feliz. Yo le puedo decir a mi hijo: Paul, eres más perseverante. O puedo encontrarme a un amigo y decirle: te veo más triste. Incluso si me pidieran: traduce esa percepción en una escala del 1 al 10. ¿Cómo estaba esa persona hace un año? ¿Cómo está ahora? Antes un 9, ahora un 7. Y al revés. Pero en la confianza hay algo muy curioso, porque si yo le pregunto a un amigo: ¿confías en mí? Y me dice un poco, es que en realidad no confía. En todo el inicio de cualquier viaje tiene que haber una confianza determinada. Si no, es muy difícil avanzar. El otro día mi hija me decía: papá, quiero aprender a tocar la guitarra. Perfecto, mi amor, pero una guitarra mínimamente buena son unos 200 euros. Es dinero. En una escala del 1 al 10, ¿qué ganas tienes? Un 7, déjalo.
porque el 7 se traduce en 2 meses de práctica. El 8 son 4 meses. Con el 9 llegas a 1 año y con el 10 me aseguras que vas a ponerle empeño. Por lo tanto, o puntúas 9 o 10 o déjalo. Es un pasatiempo, una moda. Luego supe que una amiga suya estaba tocando la guitarra y ella por capricho. Que es lícito, que es legítimo, pero es decir, o vamos o no vamos. Si no creemos, no podemos crear. Y si no creamos, es imposible la realización, el logro, la encarnación del anhelo. No estoy diciendo que tengamos que tener objetivos para toda la vida. A veces es lícito y necesario detenerse, pararse, sobre todo en un momento difícil, en una crisis, en una adversidad. Hacer el movimiento. Fijaros que los taoístas ya se dieron cuenta que la vida solo puede haber evolución cuando hay una dialéctica, sístole, diástole, inspiración, expiración, día, noche, invierno, verano. Toda evolución implica un proceso de construcción y un proceso de desconstrucción, un aprender para luego desaprender, una tesis con una antítesis, con una síntesis, yin, yang, tao. Todo proceso evolutivo pasa por integrar el crecimiento a partir muchas veces del dolor y del sufrimiento, por intentar encontrar un sentido a la vida a través de la travesía del desierto y transformar ese sufrimiento en amor y creatividad hacia los demás. Entonces es cuando integramos, crecemos y aprendemos. Vamos a hacer un viaje a partir de una serie de reflexiones que tienen que ver con el creer, con el crear y con el lograr. Vamos a trenzar 2 tipos de contenidos: teorías de la psicología social, de psicología positiva, de pensamiento clásico y contemporáneo, hibridados con algunos ejemplos que ayuden a dar contenido visual a lo que vamos a compartir. Y quisiera comenzar con una reflexión sobre la mirada, porque vamos a mirar mucho de la mirada apreciativa. Dice un aforismo tibetano: ten cuidado como mires el mundo, porque el mundo será como lo mires. Y ese aforismo tan breve aloja una gran verdad. Yo hace muchos años vivo a 50 kilómetros de Barcelona, en el Parque Natural del Montseny, que es una zona maravillosa, es reserva de la biosfera. Es casi tan bonito como este entorno. Es un entorno realmente espectacular. Y hay una zona muy desconocida en general en la que hay secuoyas que alguien plantó hace más de 200 años. Esos secuoyas tienen una estructura y un cuerpo impresionante. Y es un lugar a mí al que personalmente me gusta mucho perderme, sentarme ahí y a meditar, o a escribir, o a pasear. Tenía la costumbre, ahora ya no tanto, porque mis hijos ya, la mayoría tiene 17 años y ya está haciendo su vida, pero cuando eran pequeños íbamos a pasear a menudo por esa zona. Y recuerdo que en cierta ocasión, Laia, cuando tenía 5 años, y nos adentramos en ese bosque, se detuvo, y mi hija ya de pequeña ha sido una niña muy creativa. Yo creo que no hemos estropeado esa creatividad. Le encanta hacer joyas con elementos naturales y con reciclados, es decir, lo que la gente tira. Las cápsulas de Nespresso que se pusieron de moda en su momento, ya mucho antes ya las utilizaba para hacer pendientes y collares, ¿no? Y Laia tenía la costumbre de recolectar. Podía recolectar un musgo seco, no arrancaba nada vivo, pero madera, piedras, y hacía auténticas maravillas con hilos muy sencillos. Pero también, como todo niño, yo creo que lo que pasa es que muchos lo hemos olvidado, tenía una mirada distinta. Y en cierta ocasión, en ese bosque, se puso con su cabecita entre las piernas a mirar. Yo y mi mujer la estuvimos esperando un rato, todavía no habían nacido los otros 2 niños, y al cabo de un rato le dije: bueno, mi amor, ¿vamos o qué? Y dijo: no, papá, espera, mira. Y yo me acerqué, yo no tengo su flexibilidad, y en lugar de doblarme, me tumbé, giré la cabeza hacia atrás para tener un campo visual similar. Y yo buscaba, os confieso que buscaba. Mi mente, mi hemisferio izquierdo, lógico, racional, buscaba. Buscaba un pajarillo, buscaba una mariposa, buscaba algo, un poco de luz, y no veía nada. Y ya cuando llevaba 1 minuto y pico, supongo, cansado de estar en esa posición, le digo: mi amor, no veo nada, vámonos ya. Me dice: ¿pero no lo ves? Y yo le digo: ¿qué? Me dice: papá, que del cielo cuelgan árboles y el suelo es azul infinito y con nubes. Y os doy mi palabra que no sé si fue porque yo tenía la sangre en el cerebro, que mi hija me provocó un momento de epifanía, es decir, un momento de revelación. Yo salí del cuerpo y tuve la experiencia de una expansión de conciencia clarísima, porque yo creo que fue un ejercicio muy zen. Realmente mi hija gratuitamente me rompió la mente conceptual. Nada, un instante. Pero en ese instante,
Cuando regresé me emocioné profundamente. Porque la belleza de aquello que estaba viendo era extraordinaria. Y cuento, no siempre, pero cuento a menudo esta anécdota, porque cuando me incorporé, estuve bastante rato en silencio, porque me dejó afectado la experiencia. Y me acuerdo que luego le comenté a mi mujer, le dije, lo cristalizamos todo. Nos cristalizamos a nosotros mismos, nos montamos una creencia sobre nosotros que no cuestionamos. ¿Cuándo la cuestionamos? Cuando la vida nos pega una bofetada que nos hace dar 3 vueltas de campana. Cuando alguien a quien amas te dice, pues yo no te amo. O cuando ese dinero que pusiste con tanta ilusión lo pierdes. O cuando de repente se te muere un amigo en un accidente cuando un toca y como no toca. Y entonces dejamos lo esencial para después del funeral. Muchas veces, no siempre. Pero nos cristalizamos a nosotros, cristalizamos al otro, cristalizamos a la vida, cristalizamos la idea de la belleza, del arte, cristalizamos todo. Y andamos cargados de prejuicios, prejuicios que actúan como los muros de un laberinto, ya no solo perceptivamente, sino si yo realmente creo que esa persona es un imbécil, actuaré en consecuencia y confirmaré que es un imbécil. Por eso cuando veníamos en el coche les decía, en general, quien critica se confiesa. ¿Por qué no hablamos tanto del otro como de nosotros mismos? Porque en realidad somos espejos frente a espejos. Y ese ejercicio de tomar distancia, de redefinición, no es fácil. Porque en general nuestro inconsciente actúa como una letanía que tiende a autoperpetuarse. Nuestro inconsciente se constituye sobre todo a partir de la infancia y es la suma de un conjunto de creencias que vamos acumulando por un sistema adaptativo de defensa que luego se manifiesta, llámale ego, llámale como quieras, ¿no? Pero muy pocas veces cambiamos nuestras creencias, porque cuando lo haces, te dicen que eres un ingenuo, que eres un naif, que eres un estúpido, que eres un imbécil, que por qué lo haces. Por lo tanto, lo mejor es callar y hacer, comprender y no estorbar. Y al final, como muy bien decíais, hacer que tu mensaje sea tu acción. Más que, fijaros que hay una paradoja en este instante, en el privilegio de la comunicación y de compartir, ya sea de cuerpo a cuerpo o de uno a varios, y es que la comprensión racional de lo que estamos diciendo no garantiza en absoluto su puesta en práctica. Comprender no implica hacer. Del mismo modo que pronunciar la palabra agua no nos moja. Si quieres nadar, tírate a la piscina. El único método de aprendizaje profundo y transformador se llama ensayo y error. No hay otro. Porque la mente es muy tramposa. Me explicaré. Todos sabemos que algún día tenemos que morir, pero casi nadie se lo cree. Y los que se lo creen viven de manera distinta. Yo me lo creí, porque a mí se me murió mi hija en brazos. No murió. Hizo varias paradas cardiorrespiratorias por un problema de corazón que tenía. Y yo no la pude reanimar. Y en ese momento, y en otros que pasaron hasta los 4 años que los médicos le dieron el alta a su rara cardiopatía, me di cuenta, y se me habían muerto por desgracia varios amigos por cáncer, infarto, si no, no estaría aquí, que en realidad saber no transforma, lo que transforma es creer. La mente, el conocimiento nos lleva a la conclusión. Y normalmente llegamos a una conclusión cuando nos cansamos de pensar. Y nos cansamos muy a menudo de pensar. Lo que nos transforma es la emoción. Ya lo dice su etimología, emoción viene de mover, el movimiento que nace del corazón, de la vocación, de la llamada del corazón, vocare. Luego, ¿qué hay que hacer? Poner la inteligencia al servicio del amor. Porque hay gente muy inteligente que sabe mucho, pero si ese saber no tiene una actitud que lo impulse, se puede quedar una intención que no se concreta en una acción. Tampoco de nada sirve la gran actitud y la gran vocación si no hay una inteligencia práctica que la traduzca en una acción. Luego veremos que para la transformación tiene que haber una coordinación, un alineamiento de una suma de inteligencias o capacidades o habilidades, llamadle como queráis, aunque hay matices entre las palabras. Pero ¿por dónde empieza el viaje? Por la modificación de la postura existencial. Y esa modificación no es fácil, esa modificación implica un trabajo personal. Y el trabajo personal se puede hacer de muchas maneras, hay muchas herramientas: psicoterapia, coaching, arte, servicio. Algo que te saque de tu zona habitual. Llámale zona de confort, llámale como quieras. Cada uno de nosotros tiene una postura existencial. Este concepto lo acuñó Eric Berne. Eric Berne fue discípulo de Freud y fue un psicólogo muy lúcido, muy
muy potente que creó una herramienta extraordinariamente potente que se llama análisis transaccional. Y Eric Berne se dio cuenta de que finalmente cada uno de sus pacientes, incluso él mismo, cada uno de los seres humanos, nos constituimos a partir de sistemas de creencias que pivotan en tres ejes. El primer eje es el yo, lo que yo creo sobre mí. De alguna manera, en un ejercicio de introspección y de sociología, sería lo que surge cuando le pides a alguien completa la siguiente frase: creo que yo soy. Así en frío no vale, hay que hacerlo en un cierto estado reflexivo. El segundo universo de creencias es el otro, y que el otro es. Y el tercer universo de creencias es la vida. De modo que veréis que las combinaciones, y no las juzgo, enumero, de posibles posiciones existenciales que hay entre los humanos son infinitas. Una, por ejemplo, podría ser: yo no valgo, el otro abuso de mí, la vida es muy dura. Y eso seguramente será la persona que realmente ha vivido una situación de abuso por parte del otro. Otra será: yo hago lo que puedo, el otro hace lo que puede, la vida será lo que hagamos entre todos. Otra será: yo voy a dar lo mejor de mí porque yo creo que en realidad el otro también puede dar lo mejor de sí, entonces la vida será extraordinaria. Pero en realidad hay un principio obvio que hemos obviado, y es que lo que creemos tiende a ser lo que creamos. Y si tú no modificas tus sistemas de creencias estructuralmente, no puedes modificar la realidad. Evidentemente, modificando la realidad también cambias tus creencias, pero tienes que hacer algo, arriesgarte, para darte cuenta que a lo mejor aquello que parecía imposible es más posible de lo que parecía. Que cuando tú te considerabas un estúpido leyendo un libro de crecimiento personal, a lo mejor eso te abría puertas a la reflexión, porque lo importante no es lo que te decía el libro, sino que tú fuiste capaz de decirte: a lo mejor puedo aprender algo de aquí. Surgió la pregunta que transforma todo: ¿y por qué no? ¿Y por qué no puedo leer esto? También se puede enumerar de una manera distinta, se puede formular: ¿y si? Pero eso implica una movilización activa de superación de miedos, de autorizaciones internas, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, si tú modificas tus creencias, tiendes a modificar la dialéctica con la realidad. Dicho de otra manera, los valores crean valor. Dicho de otra manera, el alma crea la materia. Dicho de otra manera, la psicología crea la economía. ¿Qué queremos decir? Muy simple: que si tú siembras calidad en lo que no se ve, necesariamente obtienes calidad en lo que se ve. Si tú siembras calidad en tus actitudes, sentimientos, emociones, pensamientos, rigor mental, no te engañes, no te mientas, principios, valores, si hay calidad en eso, necesariamente hay calidad en la manifestación de eso. Siembra una actitud y cosecha una emoción, siembra una emoción y cosecha un pensamiento, siembra un pensamiento y cosecha una acción, cosecha acciones y forjarás hábitos, cultiva hábitos y tendrás un carácter. Cultiva un carácter y condicionarás un destino. Pero hay que trabajar lo sutil, porque el soft es lo más hard que hay. Porque sin soft no hay ordenador, hay placas metálicas que no sirven para nada. Por lo tanto, no puede haber calidad en un sistema humano si no hay calidad en la psique, en el alma, en los contenidos que no se ven de las personas que lo integran. Y cuando esa calidad se manifiesta en una palabra mágica que se llama vínculo. Solo podemos transformar la realidad si primero nos transformamos a nosotros mismos. Deja de fijarte en el otro y para criticarlo, fíjate en ti para mejorarte. Comprende y no jodas. Y pon tu inteligencia a servir si te lo piden, porque otra cosa es que hay mucha gente que se pone a salvar a los demás para que lo pidan y acaban jodiéndoles la vida. En el fondo, es esencialmente simple. Pero yo creo que al final la lucidez del niño del cuento de Andersen, que es capaz de decir que el rey está desnudo cuando nadie tiene cojones de decir que el rey va en pelotas, es una conquista, más en el mundo en el que vivimos. Porque hay que tener coraje para enfrentar la realidad como es y para asumir varias cosas. Una, vamos a morir. Dos, no tenemos ni idea de cuándo. Tres, la vida es una aventura o no es nada. Y a partir de aquí, que cada cual haga lo que pueda con lo que tenga. Pero sí que es posible generar una transformación desde lo sutil hasta lo que consideramos lo material. Luego, las cosas no pasan por casualidad. La suerte no es una función de parámetros desconocidos. Si yo lanzo una moneda al aire y no tengo más información, cada cruz. Cualquiera de nosotros, por intuitivo, listo, inteligente, evidente que sea, da igual, una dimensión emocional, una dimensión intelectual, 50% de acierto si la moneda no está trucada.
Pero si yo sé el peso, el diámetro, el grosor de la moneda, temperatura, humedad y presión en el ambiente, y sobre todo sé 3 parámetros clave, que son velocidad de salida de la moneda, ángulo de salida, y si la moneda en el lanzamiento toca cara o cruz, yo puedo hacer un algoritmo informático por ensayo de error que una cámara capte cuando lanzo la moneda. Solo tengo que decir cara o cruz en la uña, y algunas universidades de física del mundo lo han hecho, y el porcentaje de acierto supera el 80%. Porque hay 9 parámetros que pueden ser explicados y que predicen si la moneda será cara o cruz. Luego no me vengas a decir que la suerte es solo azar. La suerte es una función de parámetros desconocidos, pero es parametrizable. ¿Y cómo se llaman esos parámetros? Coraje, responsabilidad, propósito, humildad, confianza, amor, cooperación, gratitud, entrega, voluntad de servicio, diálogo. Llamadle como queráis. Si no siembras calidad, ¿cómo quieres encontrar calidad? No, es que yo quiero encontrar el trébol de 4 hojas, pero lo estás sembrando. No, pero lo quiero encontrar. Pues crear las circunstancias para que nazca. Porque si no, lo encontrarás. Pero si eres gafe, le sacarás una hoja. Porque en el fondo te va a joder encontrarlo. Porque te rompe tu esquema mental. Ten cuidado como mires el mundo, porque el mundo será como lo mires. Hay una máxima que escribió Goethe, que a mí me encantan los aforismos. Estoy leyendo un libro de una persona a la que admiro y respeto profundamente, paisano vuestro. Soy un buen amigo de Iñaki. A Ángel no soy amigo, le conozco a Ángel Gabilondo. Ha escrito una compilación de aforismos propia que se llama Por si acaso. Léete ese libro. Ángel Gabilondo es una persona extraordinariamente lúcida y buena. Pues me encantan los aforismos, me gusta mucho leerlos, cultivarlos y compartirlos. Y hay un aforismo, una frase de Goethe, que la leí hace muchos años y que me tocó profundamente y que además creo que está en la esencia del mensaje que quiero compartir. Y dice lo siguiente: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Yo cuando leí esa frase pensé en mis hijos y me hice la pregunta de si les estaba tratando como yo creía que eran, como realmente eran, es decir, descondicionando mis prejuicios, o incluso si estaba convocando lo que podían llegar a ser, eso sí, no desde mis frustraciones, sino desde su propio talento natural, ¿no? Y me dio mucho que pensar. Y un día dije, joder, pero también te la puedes aplicar aquí. Es decir, ¿cómo os estáis tratando? ¿Cómo creéis que sois? ¿Cómo sois? ¿O cómo podéis llegar a ser? ¿Y cómo estáis tratando al otro? Porque al final, esta frase de Goethe, se ha estudiado muy a fondo en los últimos años, se le llama el efecto Pigmalión o la profecía de autocumplimiento, que viene a decir que las expectativas que tenemos sobre alguien tienen a cumplirse. En la medicina se conoce como el efecto placebo. Cuando tú tienes autoridad sobre alguien, o ese alguien te reconoce o te quiere o te admira, y tú le dices algo, ese algo tiene a cumplirse. Los creadores de cuentos, eso ya lo sabían hace muchos años, le llamaban el hechizo, el príncipe que se convierte en rana. Porque si tú le dices a un niño, eres una rana, el niño se convertirá en una rana. Ahora bien, si tú a ese niño le dices, eres un ser humano extraordinario, disfruta de esta vida, haz buenamente lo que puedas, ese niño le dicen, tu hijo será un vegetal, no hay nada a hacer, le dicen los médicos con todo el respeto y el rigor, hay que decirlo, obviamente. El cociente intelectual de tu hijo será de 20 o 30, el cociente intelectual normal promedio son 100, 80 es un umbral para operar relativamente bien, 120 ya es una inteligencia dotada, 140 es una inteligencia superior. Le dijeron, tu hijo tendrá una inteligencia de 20 o 30, equivalente a un niño de 2 o 3 años. Señor Hoyt intentó escolarizarlo, las escuelas no le admitían porque decían que era un niño con una discapacidad total. Él se formó en pedagogía y magisterio y comenzó a educar a su hijo cada día, 4 o 6 horas. Desarrolló metodologías de aprendizaje para su hijo, como por ejemplo, en toda la casa estaba llena de post-its, con todos los objetos nombrados: silla, mesa, ventana, lápiz, mando, televisor, persiana, cortina, todo. Imagínate, entras a una casa y todo de papelitos amarillos pegados por todos lados. Se separó de su mujer, se quería mucho, pero la mujer le decía que estaba loco, que su hijo no cambiaría, que no había nada a hacer. También se lo decía al asistente social, los médicos se lo repetían. Cuando Ricky habla con el aparato es porque su padre ve una entrevista al profesor Stephen Hawking, que tiene una esclerosis lateral amiotrófica, que lleva una discapacidad severa, y ve que está hablando con un aparato que, moviendo la cabeza, puede mover un cursor en una pantalla de letras y apretando un botón con un golpe se fija. Compra la máquina. Los médicos le dicen que está tirando el dinero.
Un ordenador y un sistema que hace 40 años, costaba muchísimo más que lo que podría gastar ahora, una fortuna. Cuando su hijo empieza a hablar, se dan cuenta que el cociente intelectual de Ricky no es 20, es 120. Por la estimulación que ha hecho su padre, crear circunstancias a la buena suerte. Él no vio a su hijo como era, sino como podía llegar a ser. Él no quiere correr. No es atleta, estaba fondón cuando empezó a correr. Esa prueba para el muchacho que había tenido el accidente fueron 5 millas, estaba totalmente fuera de forma. Pero luego comenzó a entrenar y entonces hizo un pacto con su hijo. ¿Tú te ves capaz de estudiar primaria, secundaria, de acabar una carrera y de trabajar y ser autónomo el día de mañana? Si tú me acompañas, sí. Muy bien. Yo te voy a dar lo mejor de mí. Yo seré tu fuerza física, pero tú serás mi fuerza espiritual, mi fuerza emocional. Yo te inspiraré, pero tú me inspirarás. Yo te inspiraré como demostrándote que un hombre de 40 y pico de años puede competir para ganar, llevando a su hijo. Pero tú harás lo mismo superando exámenes. Tú serás mi inspiración, yo seré la tuya. Tú serás mi ejemplo, yo seré el tuyo. Tú serás mi mensaje, yo seré el tuyo. Y comenzaron a correr y fueron mejorando. Acabó en primaria. Cuando estaba en secundaria, el señor Hoyt ya corrió la maratón a media hora del récord mundial. Había llegado a su umbral de máxima competencia, pero tenía que inspirar a su hijo para que siguiera acabando la secundaria y para que estudiara una carrera. El señor Hoyt no sabía nadar y tenía fobia al agua. Pero dijo, yo tengo que hacer triatlones porque ya correr más. Aprendió a nadar, venció la fobia, aprendió a nadar. No sabía ir en bicicleta, aprendió a ir en bicicleta. Triatlones cortas, medias, olímpicas, triatlones Ironman. Su hijo acabó primaria, secundaria y acabó una carrera completa. Y vais a ver a qué se dedica ahora. Tú puedes hacerlo. La cuestión no es si puedes hacerlo o no. Es que todo tiene un precio. Y muchas veces uno tiene que saber calibrar o estar dispuesto a pagar el precio. Para el señor Hoyt está muy claro. Él quiere ser el mejor padre posible para su hijo. Ese es el sentido de su vida. Yo no digo que sea bueno o malo, es lo que es. Y él está dispuesto. Y su hijo se ha convertido hoy en un profesional autónomo que vive solo en su apartamento y se gana muy bien la vida. Luego veréis cómo, porque es maravilloso cómo se hace la cuadratura del círculo, ¿no? Claro, Viktor Frankl, estando en Auschwitz, y esta frase hay que entenderla en el contexto de Auschwitz. Viktor Frankl, médico, neurólogo, psiquiatra, os lo he comentado antes, sobrevivió a Auschwitz. 4 años, trabajos forzados. Él hubo un momento en el que perdió toda la grasa del cuerpo y cayó y pensaba que iba a morir. Porque además él daba su propio alimento a los pacientes, a los amigos, compañeros de barracón. Él era médico y les hacía terapia psicológica y como no tenía pastillas ni medicamentos, les daba su propia comida. Se calcula que la ingesta calórica que hacía un preso de Auschwitz era unas 600 calorías al día máximo. Una sopa de acelgas mal cocida y un trozo de pan negro, nada más. La única proteína que comían eran los gusanos que había en el pan. Y él daba su alimento a los compañeros que veía moribundos. Él mismo dice que él cayó en la nieve, cadáver, y dijo, yo no me puedo morir, yo tengo que contar a mis alumnos de la Facultad de Viena y al mundo lo mejor y lo peor del ser humano. Luego los periodistas se preguntaban, doctor Frankl, ¿qué es lo mejor del ser humano? Él decía, yo vi en Auschwitz presos que rompían las filas para acompañar a niños a la cámara de gas, porque los capos del campo entraban a los niños para generar mucha productividad, es decir, quemarlos muy deprisa y muy rápido, para ganar méritos, así de bestia. Y había gente que para evitar que les dieran golpes a los niños y para acompañarlos a la muerte, entraba en la melee con ellos, les abrazaba y algunos les contaban una canción, o les contaban un cuento. Y lo peor, en ese mismo instante había tíos que rompían filas para dar golpes a los niños para ganarse la complicidad de los soldados nazis. Y eso, en el mismo instante. Mi obsesión ha sido desde entonces ver cómo podemos hacer que la especie humana elija dar lo mejor y no lo peor. Tenía que vivir para contar al mundo eso. Y vivió. Inexplicadamente, porque además no se hizo amigo de nadie, no le daban medicinas, él estuvo ahí. Hay que leer El hombre en busca del sentido del doctor Viktor Frankl. Hay que leer El hombre en busca del sentido del doctor Viktor Frankl. Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Marcel Proust lo había escrito de otra manera unos años antes, muy bella. Aunque nada cambie, si uno cambia, todo cambia. Frankl básicamente dice que como seres humanos tenemos 2 grandes fuerzas. Una fuerza que se ancla en el instante presente, en el aquí y en el ahora, una fuerza que nos proyecta al futuro. ¿Cuál es la fuerza que nos ancla en el presente? No somos máquinas. No funcionamos por estímulos y respuestas, dice Frankl. Entre cualquier estímulo y mi respuesta hay una libertad. Una libertad para elegir. ¿Para elegir qué? Mi mejor actitud.
entre cualquier estímulo y cualquier respuesta yo puedo elegir dar mi mejor versión en cada instante. Y puedo elegirla, puedo funcionar. Es que claro, nos lo han contado mal. Han dicho, los seres humanos tenéis dos estados de conciencia básicamente. A mí me lo contaron así en el cole. Sueño y vigilia. Luego cuando sueñas estás dormido, en la vigilia estás despierto. Mentira. Porque la inmensa mayoría de la humanidad vive aparentemente despierta pero profundamente dormida. Porque vivir despierto es un trabajo que implica estar despierto, procurar estar despierto adentro y afuera para poder elegir, para poder articular la mejor respuesta posible en cada momento, por cansado que estés, por difícil que sea la situación. ¿Es fácil? No. Pero es que aprender a andar no es fácil, aprender a escribir no es fácil, aprender a hablar no es fácil, aprender a conducir no es fácil, aprender a tocar un instrumento no es fácil, aprender un arte marcial no es fácil, dominar un deporte no es fácil. Esto es como todo. A veces cuando acaban estos actos, amigas me dicen, bueno, ¿y ahora qué? Tú sabrás. Y te han enseñado el abecedario, ahora a combinar palabras. Hazlo. Es que la época de aprender idiomas escuchando un cassette durmiendo ya se acabó, ¿eh? Hay que hacer. Y en esa acción desarrollas músculo. Les comentaba aquí a nuestros amigos Luis y que no se puede andar sobre el hielo. ¿Por qué? Porque no hay resistencia y cuando no hay resistencia no avanzas. Haces el moonwalk naturalmente. ¿Por qué avanzo? Porque hay resistencia, afortunadamente. Y hay que vencer la resistencia para avanzar, para desarrollar fibra muscular, para desarrollar fibra emocional, para desarrollar fibra intelectual. ¿Cómo? Como decía Frankel, tu última libertad es elegir lo mejor en cada instante y sobre todo, ¿para qué vives? ¿Por qué merece tu vida ser vivida? Cuando él vuelve de Auschwitz, muchos pacientes le van a ver, lo han perdido todo, les han arrasado la familia, a toda la estirpe, no les quedan primos, cuñados, sobrinos, suegros, nueras, nadie, hermanos, padres, nadie. No les queda casa, les han arrasado y quemado, no les queda negocio, ni fábrica, ni taller, les han quemado o bombardeado. Hay gente que estaba casi desnuda, con un poco de ropa vieja que le iba a ver. Doctor, no tengo nada. Con una depresión, imaginaros. Y Frankel les escuchaba con cariño, con ternura, no les cobraba y les hizo una vez una pregunta, les hacía una pregunta que era muy reveladora, que él se la hizo a sí mismo una vez y que le cambió la mirada. Le dijo, usted me ha dicho que no tiene nada ni a nadie, pero usted ha venido aquí, ¿por qué no se ha suicidado? Pero no lo hacía como una invitación, sino interpelando a la persona que era aquello que le mantenía anclado la vida pese a haberlo perdido aparentemente todo. ¿Por qué no se ha suicidado? Y no quiero banalizar el tema porque a mí, por ejemplo, uno de mis grandes amigos se suicidó hace un par de años, previo aviso además. Una persona que tenía una enfermedad mental que llegó a un punto en el que no encontró sentido a su vida. Por lo tanto, es un tema que me merece un respeto reverencial. ¿Y usted por qué no se ha suicidado? Una persona le dijo porque me queda un amigo vivo, otra dijo porque yo quiero aprender a leer y escribir, otra dijo porque yo quiero reconstruir mi ciudad, otra dijo porque me he encontrado un cachorro hace 3 semanas que si yo no le doy de comer morirá y me he encariñado de ese animal. Otra dijo porque yo quiero visitar el pueblo en el que nacieron mis ancestros, que fue bombardeado en la Primera Guerra Mundial. Y quiero hacer algo ahí. Muy bien, decía Frankel, ponga usted energía en eso, en reconstruir su ciudad, en aprender a leer y a escribir, en cuidar a ese cachorro, en estar con ese amigo, porque eso es lo que dará sentido a su vida. Conclusión, ¿para qué vivimos? Para amar y para crear. Punto. Está en nuestro ADN. Porque incluso el que puede hacer una acción muy retorcida lo hace porque quiere algo. Por lo tanto, tenemos que poner la inteligencia al servicio del amor, porque es ahí donde encontramos un sentido. Por lo tanto, sí que podemos hacerlo, pero la pregunta es cuál es el sentido de eso que hacemos. ¿Y sabéis qué es el sentido? Sobre todo nace en la capacidad que tenemos de traducir nuestro sufrimiento en amor y creatividad hacia los demás. A mí cuando, por ejemplo, me pasó lo de mi hija, pensé, si Mariona muere, voy a dedicar mi tiempo a acompañar, parte de mi tiempo a acompañar a otros padres que han perdido a hijos. Pero Mariona, gracias a San Juan de Dios, el hospital, vivió. Así que ahora me dedico a dar formación gratuita a médicos y enfermeras en cuestiones psicológicas y de acompañamiento de paciente, porque eso da sentido a mi vida. Es una manera de devolverles a ellos la vida de mi hija. Por lo tanto, una gran palanca de transformación, donde reside la energía, es en la capacidad que tenemos de decir, le doy la vuelta a esa putada que vivía, ese dolor que sufrí, intento que otras personas se eviten aprender la lección
se eviten el sufrimiento, pero que puedan aprender la misma lección. Porque hay veces que hay determinadas lecciones que algunos humanos las pagan muy caras a aprender y no es necesario tanto sufrimiento. Y es ahí donde se produce una transformación extraordinaria. Lo que pasa es que eso nos implica necesariamente enfrentarnos a umbrales que son creencias que nos limitan, creencias que actúan como umbrales, límites. Albert Einstein decía que una vez hayas aceptado tus límites puedes trascenderlos. O dicho de otra manera, solo cuando eres consciente de un límite lo puedes pasar, porque si no te puedes pegar una castaña. Es importante. Marco Aurelio, me viene a la cabeza, escribió en sus meditaciones: la sabiduría consiste en el arte de diferenciar lo que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar. Y de ahí se inspiró Francisco de Asís cuando redactó, dicen que es suya, aunque el origen es incierto, hay varias fuentes posibles, la oración de la serenidad, que dice: Señor, dame fuerzas para cambiar lo que puedo cambiar, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, pero sobre todo sabiduría para dirimir cuál es la diferencia. Porque hay cosas, queridas y queridos, que no podemos cambiar. En la empresa yo no puedo cambiar al competidor. Un ejemplo pragmático, frío, así, tal cual. Yo puedo cambiarme a mí mismo. Pero si pierdes mucho tiempo fijándote en el otro, no, oye, muy bien, el otro aprende lo mejor de él, pero tú qué puedes. Por lo tanto, hay que enfrentarse a los límites, y los límites no dejan de ser líneas reales, y esto lo define el diccionario, o imaginarias, y ahí está la clave, en la línea imaginaria, porque la real no la puedes cambiar. Un límite es una línea real o imaginaria que separa, que te separa de la realidad, que separa territorios. Un caso clarísimo es el de Roger Bannister, estudiante de medicina en la Facultad de Oxford, muy buen atleta, en el año 52 medalla de bronce en los 400 metros, asistió a una clase en la que un catedrático le decía a él y sus compañeros de medicina: jamás en la historia de la humanidad un atleta podrá correr la milla en menos de 4 minutos, por 3 motivos. Uno, el récord mundial está en 4 minutos, 1 segundo y 2 décimas desde hace 9 años y nadie lo baja. 2. La milla es la prueba que genera más infartos de miocardio y ictus cerebrales. ¿Por qué? Porque una prueba de 100 o 200 es corta distancia, esfuerzo de corto plazo, 10-20 segundos. El atleta llega relativamente fresco. En el otro extremo está una maratón, con la cual acabas muy agotado, son mucho a distancia, pero nadie en su sano juicio se pone a correr una maratón a pelo sin entrenamiento. Ahora, la milla era una prueba que los atletas entrenados corrían y le decían al amiguete: oye, ¿te vienes la cuadriga? ¿Te vienes a correr conmigo y luego nos tomamos unas cañas? Vale. Y el que no estaba entrenado, si tenía alguna tara, petaba. Porque una milla son casi 2 kilómetros, y si no estás entrenado, no son 4 minutos, son 8, 9 o 10. Y acaba reventado, y moría. Los médicos empezaron a estudiar azúcar en sangre, tensión arterial, tensión arterial, latidos del corazón, y concluyeron que había un umbral real, un umbral, por la evolución histórica del tiempo de la milla, por las pruebas de resistencia que hacían con atletas y corredores, 4 minutos. A Bannister levantó la mano: ¿me está diciendo que si yo corro en 4:00:01 no me pasa nada, pero si corro en 3:59:99 palmo? Pues nuestros estudios vienen a decir eso. Yo digo: menuda estupidez. Así que saliendo de esa clase le dijo a sus amigos: yo voy a correr para mostrar al mundo que es posible correr una milla en menos de 4 minutos sin morir. Y los amigos, flipando, le dijeron: bueno, te olvidas de algo, tendrías que ser plusmarquista mundial. Ya. Pero yo no lo voy a hacer ni por la medalla ni por el récord, sino para demostrar a atletas y médicos que es posible. Con un par. Y el tío se puso a entrenar y en su propio crono, a cabo de un año, lo había logrado. Cuando sus amigos veían el crono en 3:59 no se lo creían. Empezaron a cronometrar, era cierto. Se armó tal revuelo que decidieron, ante notarios y con cronómetros oficiales, cronometrarle en la pista de Free Road en Oxford. Le pusieron como compañeros de carrera a los mejores especialistas en 100, 200, 400, en diferentes pruebas de velocidad, para que hicieran de liebre, para que el tío se picara. Y eso es lo que pasó. On May the 6th, 1954, Roger Bannister, a 25-year-old medical student, shook the world by breaking what it seemed. Para demostrar al mundo que ha corrido la milla en menos de 4 minutos sin morir y sin un infarto, sin un ictus, los atletas correrán mucho, porque mi hipótesis era esa, por eso fue nombrado SER, y por eso se convirtió en un gran neurólogo. Es un médico que sigue vivo, 90 y pico de años, eminente neurólogo. Porque él decía: en realidad no corremos más porque todo el mundo está acojonado de ponerse. El día que haya uno que muestre que puede correr sin palmarla, todos vamos a correr. Venga, hombre, Bannister, sí, sí. Mirad lo que pasó. Evolución del tiempo de la milla a lo largo de la historia. En el año 1852, casi 4 minutos y medio. 61 años más tarde, 4:14. Bannister en el año 54, lo acabamos de ver, 3:59. De repente, ese mismo año, 37 atletas mejoran su registro. Se cumple la profecía. En 2 años, 300.
Y el tipo de la mía comienza a bajar hasta llegar a 3:43:13, récord mundial establecido en el año 99 por un atleta marroquí. Perdieron el miedo a correr. Ya no tenían miedo a morir. ¿A dónde quiero ir a parar? Cuando una persona genera un cambio de creencias, que genera un cambio de comportamiento, permite a su entorno que evolucione. Por eso TPA es tan importante. Porque de alguna manera genera una siembra de creencias que van a cambiar sistémicamente el entorno. Cuantas más personas y más fuerte sea la convicción, más probabilidades se crean. No hay garantías, pero un cambio de creencias provoca un impacto sistémico, y lo veremos en el vídeo final. Por lo tanto, la cuestión es muy simple. Los humanos lidiamos con dos tipos de umbrales. Umbrales de máxima incompetencia psicológica definidos por miedos y creencias, o umbrales de máxima competencia real a los que llegamos por trabajo, ensayo y error. Por ejemplo, si el señor Foix hubiera creído que su hijo sería un vegetal, que no había nada a hacer, hoy Ricky estaría muerto, y el señor Foix también. El señor Foix tuvo un infarto de miocardio severo hace 2 años. Los médicos le atendieron, le salvaron a tiempo, miraron su corazón. Le dijeron, ¿usted sabía que tenía un problema estructural en una de las aurículas del corazón? Y él dijo, no. Pues con lo que usted tiene, la probabilidad de morir por infarto fulminante antes de los 60 años es altísima. Mi padre murió. Claro, usted también lo tiene. ¿Sabe qué le ha salvado la vida? Y él dijo, entrenar para inspirar a mi hijo. Pues sí, señor, su hijo le ha salvado la vida. Pero es que precisamente por ese trabajo que hizo, en lugar de ser un vegetal, Ricky Foix hoy es esto. Still, for all Rick's limitations, he was raised to be his own man, which is why he lives alone, in his own apartment, helped by part-time caretakers, but fiercely independent. Like any other college grad, yes, it took him 9 long years, but Rick managed to become the first ever non-speaking graduate of Boston University. People generally underestimate me due to my physical condition, but I am a person with the brain and intelligence. I am no different than anyone else other than the fact that I will not beat you in the foot race and you will never have to tell me who. Es un cachondo. Es un cachondo. De alguna manera, el umbral de máxima competencia de real de Ricky es licenciado en la universidad por la Facultad de Boston en Educación Especial, 9 años, pero con un currículum con las notas que ha superado muy buenas. Posgrados en Programación Informática y Robótica, hoy se gana la vida diseñando software informático que va destinado a robots que asisten a personas con discapacidades severas como él. Por lo tanto, ha puesto su sufrimiento al servicio de los demás. Pero la cosa sigue, porque necesitamos puntos de apoyo. Es decir, no estamos solos y necesitamos de los demás para tirar adelante. Os voy a hablar de la teoría de la resignación o de la indefensión adquirida. La desarrolló Martin Seligman, catedrático de Psicología Social y Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania, y el doctor Richard Morris de la Facultad de Edimburgo. Yo este experimento lo he visto. Se ha hecho con cobayas, se ha hecho con perritos, pero también se ha hecho con estudiantes universitarios con resultados idénticos. Se toman 2 piscinas, agua que se oscurece con leche para generar un nivel de opacidad que impida ver dónde está el fondo y sobre todo si hay algún tipo de soporte, piedra de apoyo, para poder hacer pie y respirar por encima del agua. En una de las piscinas hay varias piedras dispuestas, en la otra no hay ninguna. Se sumergen paralelo los sujetos de la prueba. Los que tienen piedras se les pone en un lugar donde no hacen pie. Instintivamente, para salvarse, buscan o salir de la piscina, no pueden porque el nivel del agua respecto al borde es muy alto y no pueden alcanzar a agarrarse, y entonces nadan, cruzan, bordean hasta que con sus pies tropiezan con algo. Las piedras se ponen de modo que puedan tropezar. Al tropezar detectan algo, se encaraman y respiran, están salvados. Teoría de la indefensión o de la resignación adquirida. ¿Por qué? Porque estos están indefensos. Estos nadan, cruzan, bordean hasta que físicamente se agotan y entonces, indefensos, se resignan, se dejan morir. Los investigadores no les dejan morir, pero dejan que se dejen caer, que se rindan y toquen fondo. Cuando toquen fondo lo rescatan. Al día siguiente, en una piscina mayor también de agua oscurecida con leche, reproduciendo las pruebas ambientales del día anterior, las condiciones ambientales, se juntan a los 2 grupos y se observa lo siguiente. Los que el primer día tenían piedras de apoyo nadan tranquilos. ¿Por qué? Porque creen que hay una piedra. ¿Tú la has visto por aquí? Pues estaba por ahí. Si la encuentras, me avisas. Mientras que los otros nadan con la creencia, con la certeza de que les dejarán colgados. ¿Sabéis qué hacen? Se rinden inmediatamente. ¿Para qué me voy a putear si me van a dejar que me ahogue?
Se observa lo siguiente: los que el día anterior tenían piedras de apoyo aguantan nadando como mínimo el doble de tiempo, pero algunos ejemplares hasta 50 veces más. La pregunta es muy simple: ¿somos piedras de apoyo para nuestra gente? Porque si tú tienes a alguien al lado en quien confías, en quien crees, tu capacidad de resiliencia, tu longanimidad, palabra que hemos olvidado que quiere decir resiliencia sostenida, longanimidad quiere decir benignidad, clemencia y generosidad y capacidad de reiterar en la adversidad. Tu resiliencia, tu capacidad de tirar adelante, de levantarte después de caerte, tu longanimidad, que es tu resiliencia sostenida, se multiplica hasta por 50. Si el otro sabe que eres confiable, el otro avanza mucho más de lo que imaginas. La prueba está en Ricky Dick Hoy. Yo soy una inspiración para ti, tú para mí. Yo para ti, tú para mí. Yo para ti, tú para mí. Pero esa postura existencial no es fácil, porque tiene que haber un compromiso. Y me diréis: vale, Alex, esto entre un padre y un hijo sirve, pero en una empresa, por supuesto. Porque no se trata de dar, de entregarte radicalmente como lo hace el padre, pero sí de sembrar las posibilidades de la confianza, de que sea tu acción tu mensaje. Porque mirad, el que demuestra a partir de la palabra parte de la premisa de que el otro es imbécil o no entiende, pero el que muestra parte de la premisa de que el otro todavía no ha visto. Y lo que hay que hacer no es demostrar, es mostrar, punto. Porque cuando muestras, es la acción la que se convierte en argumento, y eso no es discutible. Y entonces nos convertimos en piedras de apoyo para los demás, y eso multiplica por mucho su capacidad de realización. Pero claro, hace falta algo más, que es, os decía antes, hay que convocar una serie de inteligencias para transformarnos, por supuesto. ¿Cuándo nos transformamos? ¿Cuándo nos enamoramos, ¿no? La pasión, el deseo, la voluntad de estar con la persona. Bueno, algunos neurólogos lo definen como una enfermedad, pero gracias a ella estamos aquí, ¿no? También el sufrimiento o la voluntad de cambiar y prosperar nos llevan a comprometernos. La transformación solo se conjura, se convoca, cuando convocamos simultáneamente varias fuerzas. Con una no basta, tienen que estar todas. La primera es la actitud. Y por este orden, la segunda es el conocimiento, la tercera la habilidad y la cuarta el compromiso. No digo que me tengáis que creer, experimentadlo. Yo he llegado a este modelo después de muchos años de observación. Es decir, lo primero es amar para querer. Yo quiero tocar la guitarra, yo quiero tirar adelante, yo quiero. Pero evidentemente necesitas aprender para saber. Porque si quieres pero no sabes, lo tienes muy complicado. Pero es que además ese saber se tiene que traducir en una inteligencia práctica, en un saber hacer. Quevedo decía que sabio no es el que sabe dónde está el tesoro, sino que sabio es el que se arrodilla y escarba la tierra para encontrarlo. Hacer para poder, para tener la habilidad. Y, sobre todo, innovar, transformar, crear y pasar el legado a los demás, compartir, regalar, sin miedo. No, mi tesoro. Así acabó. Compartir, mira, abrir el regalo juntos, mira qué bonito. Históricamente a las dos del centro se les ha llamado talento. En España, hace 6 años había mucho más dinero disponible en el mercado laboral que talento disponible. Hoy, por desgracia, hay mucho más talento disponible que dinero disponible. El talento se ha convertido en una commodity, en algo diferenciado. En caso, yo tengo una carrera, 2 posgrados, hablo 4 idiomas, y así como se dais 7. Bueno, 70. Por lo tanto, a igualdad de talento, lo que marca la diferencia es, volvamos a Viktor Frankl, una capacidad de entregarse al presente, dando lo mejor, y una capacidad de convocar el futuro, a partir de una visión compartida, de un carácter generado, de invitar a nuestra gente y equipos a responder a la pregunta ¿qué nos une?, de compartir una visión ilusionante, que concilie esfuerzos y voluntades, que concilie todas las inteligencias, porque curiosamente está la inteligencia emocional y social, inteligencia lógico-racional, inteligencia práctica y operativa, inteligencia creativa y espiritual, y falta una, la inteligencia ética. Porque si no, tenemos a Bárcenas y compañía y estamos todos jodidos. Hay que hacer bien las cosas. Y entonces se crea una cultura que nos transforma. Y podéis utilizar este modelo para evaluaros a vosotros mismos, para evaluar a vuestra gente, a vuestra empresa, a vuestro equipo, cómo estamos de actitud, cómo de conocimiento. En una escala del 1 al 10, por mi experiencia, no hay transformación
Si esto no puntúa 9 o 10 sobre 10, si esto no puntúa por lo menos un 8, 9 o 10, 9 o 10. Y entonces podemos movilizar un cambio mucho más allá de lo que imaginábamos. Este hombre tenía mucho talento, pero nadie se acuerda de él. Trabajaba para Walt Disney, fue el creador de todos sus grandes personajes, Up y Works. Cuando Disney estaba en una profunda crisis porque los bancos no le daban dinero para acabar Blancanieves y los 7 enanitos, porque los críticos publicaban en los diarios americanos que nadie soportaría una película de animación con colores y sonidos en una sala oscura durante una hora que acabarían con cefaleas o migrañas, los bancos retiraron el dinero a Disney y se arruinó. Este era su mejor ilustrador, le dijo, te hago socio. No, porque si no haces socio voy a tener que palmar la ruina también. Bueno, ¿qué quieres? Págame $150 por cada dibujo. ¿Cuánto vale Mickey Mouse? ¿$150? Lo que pasa es que Disney era un visionario, había tenido una infancia muy difícil y dijo, yo quiero crear un universo de fantasía, querer crear, para que los niños tengan una evasión cuando el sufrimiento sea muy grande. Esa era su visión. Luego puede ser criticado por muchas otras cosas, pero su intención era legítima, era hermosa. A este señor nadie lo conoce y gracias a él estamos viendo esas caras. Joseph Swan hizo 3 prototipos de lámpara incandescente. Concluyó que era imposible generar el vacío estable en la cámara, porque al entraba oxígeno el filamento ardía y estallaba. De ahí el nombre bombilla, que originalmente era bombita, de bomba, paf. Edison no la inventó, hizo 1048 prototipos. Algunos biógrafos dicen que 9000, porque los subprototipos los cuentan también. Cuando tallaba una bombilla, se arrodillaba y reconstruía los cristales para encontrar el punto de fuga. Una vez un ingeniero jefe le fue a ver y le dijo, señor Edison, yo dimito, el equipo también, estamos hartos, es imposible crear el vacío. ¿No se siente usted un fracasado? Y él dijo, no, hijo, hay 6.000 maneras diferentes de cómo hay que hacer una bombilla. Edison decía, los que dicen que es imposible no deberían molestar ni interrumpir a los que lo estamos haciendo. Este hombre era mejor informático que Bill Gates y que Steve Jobs. Él fue el verdadero creador del sistema operativo MS-2. Bill Gates le pagó $50.000 para quedarse con él y una parte de acciones de la compañía. Al cabo de 2 meses lo había vendido por $3 millones más una variable por licencia de uso a IBM. Ese tenía talento, pero el otro tenía la visión, tenía el talante y tenía el coraje de negociar con IBM diciéndole lo que tenéis aquí es la leche. Y como él no creía en su producto, lo vendió por $50.000. El otro le multiplicó el valor prácticamente por 100 en menos de 2 meses. Y por cierto le hizo hacer 2 mejoras informáticas que el mismo programa. Somos astronautas de vida. Estamos acabando ya, ¿eh? Somos astronautas de vida. Os voy a mostrar las 7 características que define la NASA para que tienes que tener para subirte a una misión espacial de alto riesgo. Si no las tienes, no te subes al cohete. Os las voy a mostrar y seguramente no os sorprenderán. Carácter optimista, confianza en sí mismo, responsable de su suerte, espíritu emprendedor, tranquilidad ante la incertidumbre, coraje o audacia y disposición al trabajo en equipo. ¿Os imagináis un astronauta pesimista? Al lado, en el cohete, subiendo, un tío resoplando y diciendo, pues no sé yo si vamos a llegar, ¿eh? Te jode la misión. Fijaros que cuando la interpretamos racionalmente, carácter optimista, responsable de su suerte, espíritu emprendedor, capacidad de... Pero cuando lo contextualizas dices, vaya mierda, compañero, me ha tocado. ¿Por qué os digo esto? Porque es obvio, pero lo olvidamos. Si tenéis que buscaros un socio o una socia, no en los negocios, en la vida, cuanto más de esto tenga, os aseguro que mejor. Y finalmente, casi ya para acabar, suerte o buena suerte. Porque en una fórmula se demuestra la tesis fundamental que intento transmitir. Séneca decía que la buena suerte es el lugar en el que confluyen preparación y oportunidad. Es decir, la buena suerte se puede poner en una ecuación muy simple, es igual a preparación y, es decir, por oportunidad. La preparación depende de ti, es una variable endógena, tú la controlas. Aquí estáis creando buena suerte porque os estáis preparando. En una formación que combina inteligencia emocional y social, con inteligencia creativa, con una serie de habilidades. La oportunidad no depende de ti, la oportunidad está en función del azar. Como la oportunidad depende del azar, es una variable exógena, pues si oportunidad es igual a azar, sustituyan la primera fórmula, como son lo mismo y buena suerte, que es preparación, depende de mí, por azar, no depende de mí. Ahora, ¿qué es el azar? Si a cada uno nos dan un arco y 100 flechas y os dicen, tira la diana y nadie tiene experiencia y algunos de los 400
14 que estamos aquí, damos en la diana y en el blanco, los demás, ¿qué haremos? Le miraremos y ¿qué le diremos? ¿Le has dado por suerte o por azar? Nadie le diría eso si supiéramos que ella o él es un arquero experto. Diríamos, ¿cómo se nota que te lo has currado? De lo cual se infiere una ecuación muy simple, y es que el azar es inversamente proporcional a la preparación. Cuando mi preparación es cero, el azar es infinito en cualquier disciplina, pero cuando mi preparación va aumentando, tengo una flecha 2, 3, 4, 5, 10, ya es 0,1, 100, 0,01, 1000, 0,001. Cuanta mayor es la preparación, menor es el azar. Es obvio. Luego, si el azar es esto, lo puedo sustituir aquí. Tengo que dar buena suerte es preparación por 1 partido por preparación. Con lo cual, el numerador se va con el denominador y buena suerte es igual a 1. El aplauso os vuelve porque lo habéis reconocido en vosotros, en vosotras. Aquí hay 400 y pico almas, que en frío son 400, o en muy frío es 1 a 1. Pero la combinación de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a n, de 2 a 1, de 2 a 2, combinatoria pura, la combinación de 400 talentos y talantes con disposición de hacer algo en un abrazo simbólico, que puede ser de 1 a 1 o de grupo, da como resultados una cifra casi mayor al número de átomos que hay en el universo conocido. Poned en Google combinatoria y probad la fórmula. Pero ¿de qué depende el factor de transformación de la individualidad en la transformación radical? No solo en el talento, en el talante, en la disposición, en la voluntad. Y cuando eso se produce, emerge la metavariable. Voy a contar un cuento. Cuento una vez que un joven arquero quería ser el mejor del mundo, fue a ver un maestro arquero y le dijo, maestro, quiero ser el mejor. Dijo, pues mira, se me ocurren dos cosas. Para ser el mejor necesitas una evidencia y luego un proceso. La evidencia es que tienes que darle a la luna como nadie le ha dado a la luna, y ya que le des a la luna, eres el mejor. El maestro era muy listo, claro. Es un cuento chino, los maestros en los cuentos chinos son la leche. Dice, y el proceso es que le tienes que tirar flechas a la luna, tío. Cada noche 1000 flechas. Menguante, creciente, nueva, vieja, 1000 flechas, 1000 flechas, 1000 flechas. En dirección al mar, para que no le des a nadie, no hagas muchos modelos de ciudadanos que salen a pasear por la playa. En dirección al mar, y así de paso las irás a recoger. Maestro muy listo. Hacían un entreno, varios entrenos. Porque claro, agudizar la visión nocturna, resistir al frío, nadar, espaldas así, músculos así, resistencia. Las flechas las harás tú, el arco lo harás tú,